A esta hora de la mañana recibimos en nuestros micrófonos al señor economista Fernando Donoso, hijo de el almirante Fernando Donoso Morán, que hoy pues ocupa la función de ministro de Defensa del Ecuador. Y lo hemos invitado al economista Donoso porque está ocupando un cargo importantísimo de gran responsabilidad. Pero antes de hacer esta consulta, le pregunto, primero le agradezco estar con nosotros. Usted también le hizo al, a la Armada Nacional, estudió en el Colegio Liceo Naval. ¿Cuál ha sido su trayectoria acá en Guayaquil desde estudiante de la secundaria? Buenos días, bienvenido. Buenos días, economista Checa. Buenos días. Muchas gracias por su invitación y a compartir con ustedes algunos temas de interés y con usted y con la audiencia. Bueno, efectivamente yo cursé la secundaria, bueno, la primaria y la secundaria en Cristóbal Colón y luego en el Liceo Naval donde me gradué. Eh, en esa institución, sí, compartí entre las dos instituciones, la cual guardo mucho cariño. Eh, y de ahí me ingresé a la universidad para estudiar economía, no opté por la carrera naval, así que me desempeñé en el sector privado y ahí funcionando en otras actividades. Usted en todo caso no siguió la carrera de su papá. No, no la seguí en el ámbito civil. Buena cosa. Bien, economista, por primera vez un cargo público. Sí, primera vez un cargo público. Bueno, estuve en la Cámara Marítima de una asociación gremial sin fines de lucro que agrupa al sector privado, o sea, es público en el sentido de gremial, pero no estaba en cargo público. Ahora, en esta función que dije hace poco, importante y delicada, ¿cómo resolver cómo desatar algunos nudos, cómo quitar algunos cuellos de botella, eh, particularmente con los costos, por ejemplo, de la transportación marítima, ¿no? Los importadores, los exportadores se están quejando mucho porque se han elevado enormemente los costos de fletes y es más, están sus mercancías esperando en los puertos semanas y meses para ser transportadas. ¿A qué se debe todos estos fenómenos existentes, economista Donoso? Bueno, antes de analizar los fenómenos como tal, un poco explicar lo que ha pasado, creo que vale la pena, si bien es cierto, lo han mencionado, pero vale la pena recalcar que la situación de los fletes responde a una oferta y demanda a nivel mundial, ¿no? Una condición mundial y global que en este minuto está afectando a todos los mercados. No es exclusivamente el caso ecuatoriano, es uno de los afectados, como todos, pero el impacto dentro de una economía puede variar algo, pero en general hay un impacto global, ¿no? Si pensamos y un poco analizamos cómo funciona la logística mundial, entendemos que es un flujo de carga, ¿ok? En el caso marítimo, un flujo de carga, contenedores o carga que va y viene de un punto a otro, ¿ok? Hay un flujo normal. Un flujo regular que el modelo va regulando y dando el equilibrio hasta llegar a un equilibrio, perdón. Evidentemente, si hay factores que alteran este flujo, tiene un impacto entre oferta y demanda y eso puede afectar el precio. ¿Okay? Normalmente, la logística a nivel mundial ha tenido ciertos desequilibrios, un poco que se ajustaron con el pasar de los meses, el pasar del tiempo.
desequilibrios tal vez regionales o puntuales. Pero lo que experimentamos nosotros desde febrero del año pasado, el 2020, con este tema de la pandemia, el COVID-19, causa ya un impacto mayor, no previsto. Nadie pudo anticipar los escenarios que se presentaron y que durante el año se siguieron presentando. Si uno se paraba tal vez paremos en el 2020, en febrero, no tenía claro cuál era el futuro o las repercusiones que ese inconveniente no iba a causar. Y a medida que fueron pasando los meses, se fue incrementando y fuimos enfrentando situaciones que antes eran impensables o inimaginables, condiciones que se han dado que las vamos a ir comentando. Entonces, paremos en febrero de 2020, una situación compleja, COVID, China, motor principal o la fuente de oferta y demanda de carga del mundo, se paraliza totalmente. Vivimos un escenario complejo porque de la noche a la mañana se cerraron los puertos, no había transportistas en China, no había cómo meter o sacar carga, no había cómo descargar o embarcar contenedores, entonces creó un caos. Ahí hay un nudo importante en toda la logística mundial. Nosotros creo que conversamos del año pasado acerca de esa época y hablábamos algo de por qué se generaban los llamados blank sailing, que eran aquellas semanas en las cuales no hay un servicio u otro. Y evidentemente la para en China causó un desequilibrio mundial porque había muchos barcos fondeados o esperando poder entrar a puerto en estos puertos y afectaron toda la logística, ya sea hacia Europa, hacia Sudamérica, hacia Norteamérica, Caribe. Todo el mundo estuvo paralizado por esto. Entendamos que el flujo de los barcos es regular. En un barco, por ejemplo, de contenedores de servicio regular, todas las semanas va recalando en un puerto distinto. Y atrás de él viene otro barco en la misma secuencia. Si yo bloqueo o paro el flujo de uno de ellos, causo un trastorno en la cadena y en los siguientes puertos que van. Congestión, barcos que tienen que esperar o se acumulan en otro puerto distinto. Y a su vez eso causa retraso en los siguientes puertos. En otros puertos uno tiene que llegar en cierta día, cierta fecha, y al no llegar se crea congestión y problemas, ¿no? Entonces, todo este inconveniente primero generaron los primeros problemas que eran los blank sailing, que es barcos que ante la falta de carga o esa acumulación de nave de un solo punto, tuvieron que cancelar su recalada en los siguientes puertos, porque ya no había un tráfico regular de contenedores. El flujo normal que iba de un punto a otro se vio afectado. Eso significa que los contenedores no iban ni regresaban. Primer desequilibrio que empezamos a vivir en esa época, febrero, por ahí. De repente, bueno, y esto es un tema no solo en el área de contenedores, usted puede ver diferentes sectores de la industria. Si uno ve el sector petrolero, porque la industria marítima tiene varios tipos de naves. Naves contenedores, hablemos de los tanqueros que mueven petroleros, la carga de petróleo o cargas líquidas, ese otro sector que se vio altamente impactado. Febrero, marzo, abril, el consumo, si ustedes recuerdan, el precio del barril de petróleo en esa época cayó a niveles irrisorios. Evidentemente no había un consumo, un tráfico de petróleo y otro. Significó que también exista afectación en esa parte de la industria naviera. Vamos, por ejemplo, al área de cruceros o pasajeros, que otra parte de la industria naviera también está afectado. Se cancelaron totalmente todo lo que es los servicios de cruceros. Y así puedo ir hablando el tema de graneleros, los servicios que nosotros llamamos RoRo, que mueven vehículos, también está afectado porque el consumo y todo lo que es el consumo en general del mundo se paralizó. ¿Ok? Es un tema, es un capítulo especial en la economía, en el comercio global, donde hay una paralización total del mundo, podríamos decir así, y esto no fue, empezamos en China, si ustedes recuerdan, nosotros después, hablemos de nosotros como ejemplo, pero evidentemente nosotros somos un país que no marca una tendencia en la oferta de demanda de la economía, pero por ejemplo, Sudamérica o Norteamérica después tuvieron ciertas paras y han ido, y nada al mismo tiempo, o sea, vemos economías que surgen, otras economías que se cierran, y todo esto sigue causando el desequilibrio mundial, ¿ok? Entonces, esto hace que se reorganice todo el tema. No hay los mismos flujos de carga, no existe el mismo movimiento. Los contenedores, y esto es un tema importante, están donde no deberían estar normalmente, están atorados en algún puerto, en algún país. Los puertos, este problema de blank sailing y que las naves hayan tenido que saltar puertos causa desequilibrios.
¿ok? O llegaban a algún punto donde había una economía que estaba consumiendo, pero no tenía exportaciones o su producción estaba mucho menor de la que normalmente estaban desarrollando, entonces no había salida de esos contenedores. Hemos vivido un año muy, muy especial, con condiciones bastante adversas. De repente, hablemos mediados del 2020, empieza a reactivarse economías y surge lo que uno llama el e-commerce o mucho del consumo eh, eh, del comercio electrónico y se reactiva el consumo de muchos países y de muchas economías. Estados Unidos empieza a demandar mucho más. Hay flujo de cargas, medicinas, sanitarias, consumo de electrodomésticos, de alimentos, que empiezan a generar con mayor volumen. Y esto es como que dejamos dormido algo y de repente se despierta y empieza a demandar con mayor fuerza. Entonces, impredecible porque la gente calculaba, los expertos estimaban un 2019, 2020, perdón, mucho más, con un efecto negativo mucho más importante, pero al final empezó a reactivarse la economía y en ciertas economías incluso hubieron mejoras. De hecho, la nuestra, los porcentajes de caída son mucho menores a lo que se estimaban en febrero o marzo del año pasado. Este incremento del consumo hace que se empiece a reactivar y empiece a demandar transporte, empiecen a demandar contenedores. Pero volvemos al punto de que los contenedores no estaban donde debían haber estado. O sea, no había todo eso, la ubicación de los contenedores y los mercados, a pesar de que ciertos mercados se estabilizaban, habían otros, e incluso, perdón, aquellos que empezaban a desarrollar todavía presentaban problemas. Si uno va a ciertos puertos, ejemplo, Estados Unidos empezó a demandar más, pero no tenía la misma cantidad de transportistas, los puertos no estaban en la capacidad con la mano de obra en los porcentajes normales o regulares que siempre han tenido. Entonces esto causa retrasos y causa congestiones, ¿sí? Y ahí uno empieza a ver de repente durante el año pasado, incluso en ciertos lugares donde tienen naves fondeadas o retrasos en movimiento de contenedores de 30, 40, 50 días porque no hay posibilidad de sacar estos contenedores de los puertos o moverlos hacia los distintos puntos. Y de repente esos contenedores iban a lugares donde el consumo está activado, pero tal vez la producción no. Y entonces no había el flujo de retorno de los contenedores. Ante esta demanda, evidentemente había un apuro por mover contenedores, pero no había ese flujo normal. Todo eso fue el primer desequilibrio que tenemos. Que uno hubiese pensado, ok, se va a ir progresivamente adecuando, los flujos se van a ir ordenando y vamos a ir poniendo en marcha la economía. Pero ahí surgen otros eventos inesperados, increíbles. Uno se puede pensar en este tipo de cosas. De repente sucede lo del, lo del canal de Suez, ¿no? Un evento que tal vez al principio, una de las entrevistas que me hicieron en ese minuto, alguien me decía, bueno, ¿cuál es el impacto del canal de Suez sobre la economía ecuatoriana? Uno hubiese dicho, bueno, mientras no tengamos carga, que había carga que posiblemente cruzaba hacia los países de Medio Oriente, no había una mayor afectación. Y eso fue un criterio general de todo el mundo. Porque ese día, o cuando sucedieron las cosas, nadie, tal vez, otro error, o no error, pero un poco difícil anticipar, podía prever el tiempo que iba a tomar la solución a eso. Y a la final, lo que esto iba a causar, ¿no? Estaba hablando que fueron casi 7 días de un barco cruzado ahí donde afectó un flujo de carga que es un porcentaje del 20% del comercio mundial. Y esto causó, se estima que se represen aproximadamente 250,000 contenedores, sumado a la cantidad de naves que estaban esperando de un lado a otro poder cruzar. Y eso fue otro problema a la larga que también impactó en el flujo, en el flujo y en la demanda de carga, y la oferta y demanda de carga normal. Esto genera que todos esos barcos que estaban parados, insisto, nadie estimaba cuánto tiempo podía tomar esto, lleguen, si habían, por ejemplo, 10 barcos que tenían destino del puerto de Algeciras o de Hamburgo, teníamos 10 barcos en cola esperando poder entrar a esos puertos, sumado a todos los que venían atrás y los que venían de otros tráficos. Entonces se generó otro cuello y otro nudo otro problema logístico en esa zona, afectando también el flujo de contenedores entre uno y otro lado. ¿Ok? Entonces, a medida que uno iba pasando los meses, fueron enfrentando estos problemas, seguimos con problemas nuevamente de economías que se volvieron a encerrar, o economías que volvieron a activarse, no hay un flujo normal.
Y para colmo, como alguien mencionaba, o como se dice, la cereza del pastel, surge hace poco otro problema en China, que tenemos la problemática en un puerto allá, el puerto de Yantian, un puerto importante y toda una zona importante, la cual surge otro rebrote de COVID, genera nuevamente problemas de cierre, un puerto que mueve aproximadamente 36.000 contenedores por día, empieza a trabajar al 30% de su capacidad. Y esto evidentemente genera, se calculaba que hasta el mes de junio, perdón, hasta el 21 de junio aproximadamente, habían 50 naves esperando allá poder trabajar o entrar, sin considerar otras tantas que tal vez decidieron asaltar ese puerto para continuar su itinerario y no seguir afectando. Entonces, eso genera, posiblemente se estiman otros 175.000 contenedores, según lo que se estima, se lee, que sigue represado allá. Y ese movimiento va a poder surgir, va a poder tomar un tiempo en que se pueda reactivar para poder volver a la normalidad. Entonces, hemos tenido escenarios tras escenarios complejos. Antiguamente decía, bueno, se afecta a un sector, pero el resto de la economía sigue moviéndose, pero no hemos llegado al punto de cerrar puertos tan importantes, cortar la llave a flujos de carga tan importantes, que definitivamente tienen, a la larga, van a tener un efecto, un impacto en toda la logística. Entonces, Permítame dar la hora 7 de la mañana, 7 de la mañana, 21 minutos, dialogando con el economista Fernando Donoso. Él es el presidente de la Cámara Marítima de Ecuador. Mi compañero Jorge Jovar continúa en el diálogo. Muy interesante lo que usted nos está comentando, economista Donoso. Para los oyentes de Huancavelica 830M, que hay un gran número casualmente de empresarios dedicados a las importaciones y a las exportaciones. Jorge, por favor. Gracias, economista. ¿Cómo le va, Fernando? Buen día y bienvenido a Contrapunto. Usted daba cuenta de lo que fue una especie de evolución en medio de la crisis por la pandemia a mitad del 2020. Y me acuerdo que el ex ministro de Comercio Exterior, Iván Contaneda, daba cuenta de las cifras en torno a las exportaciones no petroleras que crecieron en un 10%, puesto que se logró alcanzar una cifra de 15.000 millones de dólares. Estos son datos de FedExport, del gremio. Coméntenos un poco cómo fue ese momento que permitió llegar a esta cifra, seguramente en el último semestre o el último trimestre del 2020, y cómo esto cambia, ¿no?, con nuevos brotes como el que usted ha señalado en el caso del puerto de China. Bueno, efectivamente, a pesar de todos estos inconvenientes, yo creo que fue rescatable el desempeño del país, ¿no? Tanto los productos nuestros lograron ubicarse y mantuvieron, aquí hay un mérito de la producción por mantener activa toda la cadena productiva y poder desarrollar y poder mantener el flujo de sus productos como tal. Y del sector marítimo portuario por mantener activos los puertos, a pesar de los inconvenientes que hemos vivido, evidentemente con ciertos problemas que se fueron solucionando en la marcha, pero el reflejo de lo que usted dice, el resultado final, que es un crecimiento de la exportación no petrolera al 10%, creo que es una muestra de que el sistema en general, tanto productivo, portuario, logístico, con sus inconvenientes y problemas que eran evidentes, tenían que darse por las condiciones inesperadas que tuvimos que enfrentar, pero a la larga resultó y funcionó, y pudimos aportar y se aportó en el crecimiento de nuestras exportaciones, ¿no? Importante recalcar que eso no fue el mismo escenario para el resto de países. Si uno ve, por ejemplo, en Perú o Chile tuvieron unas caídas en sus exportaciones entre el 6 y 2%, o sea que es meritorio lo que nosotros logramos desarrollar en su minuto, y el país pudo concretar sus exportaciones, ¿sí? El escenario 2020-2021 estamos enfrentando, todo el mundo lo menciona, hay escasez de contenedores, insisto, no es a nivel mundial, pero no es local, es a nivel mundial, lo cual evidentemente puede haber trastocado ciertas
planes, proyectos o la exportación de esos ciertos productos, pero así vemos también un desarrollo positivo en ciertos productos que han sido anunciados en la empresa, el crecimiento en cuanto a industrias como camarón, cacao, etcétera, muestran también evidencia. Otros, como el banano, también ha hablado de ciertas disminuciones en sus porcentajes de exportaciones, creo que un 3-4%, pero en la marcha también hay un efecto, me imagino yo, aparte del tema logístico, hay un tema de consumo y prácticas y tendencias actuales del consumo. La restricción en otros países también afecta el consumo. O sea, complicaciones logísticas en otros puertos, en otros países, generan también dificultades para que nuestros productos puedan llevar. Entonces, a pesar de que pueden existir inconvenientes, creo que el desempeño ha sido bastante positivo, sorteando todos estos obstáculos y dando de alguna manera solución en lo que se puede en cuanto a los recursos que uno puede recibir, me refiero al tema de contenedores y la capacidad de reacción que uno puede tener, ¿no? Perdón, no le escucho, Jorge. Perdón. Sí, y claro, se sujetan ustedes a los imprevistos sobre brotes que puedan aparecer ahora en un puerto de China, puede suceder en otros mercados, porque en lo local quizás se pueda avanzar en el proceso de vacunación, pero el negocio, el comercio exterior, depende también de lo que pase del otro lado del continente. Correcto. Así que, de acuerdo a eso, ¿qué información tienen ustedes? Hoy es un puerto de China. ¿Ha sucedido algo similar en otros destinos a nivel de Europa quizás? No tenemos noticias, o sea, no hay una noticia sobre algún incidente similar a lo que puede haber pasado en este puerto de China. Pueden haber disminuciones en su producción, tal vez por falta de mano de obra, pero ese nivel o ese impacto. A ver, entendamos un poco el tamaño de un puerto de esos. Estamos hablando que son 36.000 contenedores diarios. O sea, lo que mueve un puerto de estos puede ser la suma del movimiento de los puertos, tal vez de nuestra región, entre Perú, Chile, Colombia y Ecuador. O sea, esa puede ser la magnitud de una paralización de un puerto de estos. Son puertos de movimiento importante de carga, donde un efecto, una afectación puede trastocar todo lo que es la logística, ¿no? Pero en general, noticias no hemos recibido. Ahora, esto no termina, ¿no? Las economías se reactivan, se cierran, seguimos escuchando problemas en otras partes. Esperamos que a medida que avance la vacunación, tanto local como internacionalmente, estos tipos de problemas se puedan ir disminuyendo, mitigando, y su afectación evidentemente no solo económica, logística, en general todos los patrones de consumo sea menor con el traspaso de los meses. Pero queremos ser optimistas, creo que todos estamos enfocados hacia allá. Esperamos que lo que se desarrolle y las novedades que se sigan presentando no tengan, insisto, ese impacto a nivel global, ¿no? Son las 7 de la mañana con 28 minutos. Fernando Donoso, presidente de la Cámara Marítima del Ecuador, está aquí en Contrapunto a través de la señal de Huancavilca, la H grande de la información. Tengo una última inquietud. Fernando, en su momento cuando se hizo el trabajo del canal de acceso al puerto marítimo, que fue la eliminación de los denominados goles con la empresa holandesa Jan de Nul, esto generó todo un impacto positivo también para el comercio exterior, porque antes de este trabajo, esos problemas también provocaban consecuencias en el flujo de los buques y sobre todo en los tiempos, ¿no? O sea, definitivamente los logros y el desarrollo que ha tenido posterior a la profundización del legado creo que son importantes. Eso ha permitido mejorar la conectividad de los puertos ecuatorianos, asegurar que ciertos servicios que antes no entraban a nuestros puertos, que iban a los puertos vecinos, sea Buenaventura, o sea eh, Perú o Callao, ya puedan ingresar a nuestros puertos, a nuestra zona. Además que flexibilizó la operación y es mucho más ágil. Y eso ha ayudado, no solo, eso, de la mano de eso ha venido todo el desarrollo e inversión en los diferentes puertos y el desarrollo portuario que hemos tenido en los últimos años. O sea, equipamiento, crecimiento, desarrollo, apostando a poder captar o recibir todos esos barcos. Definitivamente, esta condición es un impulso a todo lo que es comercio exterior y favorece a toda nuestra operación y logística portuaria, ¿no?
Economista. Está con 7 de la mañana, 30 minutos en Huancavelica, 8:30 AM. A esta hora de la mañana ya el astro rey está en el cielo guayaquileño, temperatura 23 grados centígrados, humedad 22%. Saludando aquí en Huancavelica, 8:30 AM, con el economista Fernando Donoso, presidente de la Cámara Marítima del Ecuador. Solamente esta consulta: ¿cómo ha sido la evolución de los precios o de los costos de los fletes marítimos en estos últimos 18 meses? Depende de la ruta, ¿no? El público, y lo he visto en varias veces, el tráfico más afectado sobre todo es la importación proveniente de Asia, ¿no? Donde no en los 18 meses, creo que fue muy estable durante el año pasado, a partir del desde noviembre, diciembre, hablemos del último trimestre, final del último trimestre, empieza a tener esos incrementos por lo que hemos hablado, ¿sí? Incrementos importantes. De ahí, en otros tráficos, no ha habido durante todos estos meses mayor afectación, ciertas variaciones. Entendamos que otro componente importante del transporte, evidentemente, combustible ha tenido variaciones ligeras en los últimos meses y también puede tener afectaciones, obviamente incrementos que se pueden haber dado en los últimos meses en distintas rutas, pero la más fuerte o la más impactada, la más afectada, diría yo, es básicamente la que tiene que ver desde Asia para acá, la importación. No es el mismo efecto en nuestras exportaciones, no ha tenido el mismo efecto tal vez en otros tráficos, pero a medida que esto siga complicando, insisto, el flujo de contenedores a lo largo del mundo, la escasez en ciertas economías o en ciertos puertos, va a generar distorsiones que podrían ir afectando también los precios en otras áreas. Y es cierto que los precios han aumentado, se puede decir, hasta exponencialmente. Pueden haberse duplicado, sí, pueden haberse duplicado tal vez en estos últimos meses, en esta ruta importante que les digo. Y es a nivel mundial. Los precios en tráficos superan incluso lo que nosotros estamos pagando en ciertos tráficos de Europa a Asia u otros niveles. O sea, es un tema, si uno ve referencias sobre precios de otros puertos de otros países, tienen efectos iguales o superiores, ¿no? Economista Donoso, la Cámara Marítima hace 30 años no tenía las actividades que tiene ahora. Obviamente porque han aumentado los puertos, los concesionados y hay más actividad. En ese orden, entonces, la Cámara Marítima, ¿cuál es el rol que está ocupando hoy frente a todos estos cambios y estas nuevas apariciones de los puertos ya más profesionales, más modernos y más competitivos? Porque debo entender que el puerto de Puerto Bolívar, el puerto de Aguas Profundas de Pozoda, el puerto de Guayaquil, compiten entre sí. Y el de Esmeraldas que está, el de Manta, perdón, me faltaba, y el de Esmeraldas que todavía falta concesionarlo. ¿Cómo ustedes desde la Cámara Marítima ven este comportamiento? Bueno, para nosotros y para todo usuario y el comercio y en general, es importantísimo y es válido el hecho de generar este crecimiento en todos los puertos, porque nos ayuda a generar mayor competitividad y mejora nuestro sistema portuario, lo que hablábamos hace un minuto, siendo más, permitiendo el desarrollo del país y sobre todo asegurando que los servicios y las operaciones que antes se trasladaban a otro lado se mantengan en nuestro país, manteniendo un flujo y sobre todo la conectividad del país con los diferentes puertos. O sea, el crecimiento y el desarrollo de todos estos puertos es un aporte importante para el país, cada uno en su ámbito, en su región,
que van a ayudar a mejorar la competitividad de nosotros en la región y tanto nuestros productos como el sistema portuario. Economista Donoso, muy amable por estar con nosotros aquí, con los oyentes de Huancavilca 830M y desearle éxitos en tan delicadas funciones como es la Cámara Marítima del Ecuador. Un abrazo para usted. Muchísimas gracias, Clever Jorge, a las órdenes. Gracias.